Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Keynes. Capítulo 2. Los postulados de la economía clásica. La mayor parte de los tratados sobre la teoría del valor y de la producción se refieren, en primer término, a la distribución de un volumen dado de recursos empleados en diferentes usos y a las condiciones que, supuesta la ocupación de esta cantidad de recursos, determinen su remuneración relativa y el relativo valor de sus productos. También se ha sujetado con frecuencia a un procedimiento descriptivo lo relativo al monto de los recursos disponibles, entendiendo por tales el volumen de población susceptible de tomar empleo. Los límites de la riqueza natural y el equipo de producción acumulado, pero rara vez se ha examinado detenidamente en la teoría pura la explicación de lo que determina la ocupación real de los recursos disponibles. Decir que no se ha considerado en absoluto sería absurdo, por supuesto, porque todo estudio sobre los altibajos de la ocupación, que han sido muchos, ha tenido que ver con el tema. No quiero decir que se haya pasado por alto, sino que la teoría fundamental en que descansa se ha creído tan sencilla y evidente que casi no había para qué mencionarla. Primero, a mi modo de ver, la teoría clásica de la ocupación, que se supone sencilla y fácil, descansa en dos postulados fundamentales que casi no se han discutido y son los siguientes. Primero, el salario es igual al producto marginal del trabajo. Esto es, el salario de una persona ocupada es igual al valor que se perdería si la ocupación se redujera en una unidad, después de reducir cualquier otro costo que se evitara con esta rebaja de la producción, sujeto, sin embargo, al requisito de que la igualdad puede ser perturbada, de acuerdo con ciertos principios, si la competencia y los mercados son imperfectos. Segundo, la utilidad del salario. Cuando se usa determinado volumen de trabajo es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de ocupación. Esto es, el salario real de una persona ocupada es el que basta precisamente, según la opinión de ésta, para provocar la ocupación del volumen de mano de obra realmente ocupado, quedando esto sujeto a la condición de que la igualdad para cada unidad individual de trabajo, ecuación entre la utilidad del salario real y la desutilidad del trabajo, puede alterarse por combinaciones entre las unidades disponibles, de modo semejante a como las imperfecciones de la competencia condicionan el primer postulado. Por desutilidad debe entenderse cualquier motivo que induzca a un hombre o a un grupo de personas a abstenerse de trabajar antes que aceptar un salario que represente para ellos una utilidad inferior a cierto límite. Este postulado es compatible con lo que podría llamarse desocupación friccional o debida a resistencia, porque una interpretación realista del mismo admite legítimamente varios desajustes que se oponen a un estado de ocupación total continua. Por ejemplo, la desocupación debida a un desequilibrio temporal de las cantidades relativas de recursos especializados a causa de cálculos erróneos o de intermitencias en la demanda, o bien de retardos debidos a cambios imprevistos o a que la transferencia de hombres de una ocupación a otra no pueda efectuarse sin cierta dilación. De manera que en una sociedad dinámica siempre habrá recursos no empleados por hallarse entre oficios sucesivos. El postulado es también compatible, además de con la descripción friccional, con la descripción voluntaria, que resulta de la negativa o incapacidad de una unidad de trabajo para aceptar una remuneración correspondiente al valor del producto atribuible a su productividad marginal, a causa de la legislación o las prácticas sociales, del agrupamiento para la contratación colectiva o de la lentitud para adaptarse a los cambios económicos, o simplemente a consecuencia de la obstinación humana. Estas dos clases de desocupación son inteligibles, pero los postulados clásicos no admiten la posibilidad de una tercera que definiré como involuntaria. Hechas estas salvedades, el volumen de recursos ocupados está claramente determinado, conforme a la teoría clásica, por los dos postulados. El primero nos da la curva de demanda de ocupación y el segundo la de oferta. El volumen de ocupación se fija donde la utilidad marginal del producto compensa la desutilidad de la ocupación marginal. De esto se deducirá que solo hay cuatro posibles de aumentar la ocupación.
A. Un mejoramiento en la organización o en la previsión que disminuya la desocupación friccional. B. Una reducción de la desutilidad marginal del trabajo expresada por el salario real para que el que todavía existe trabajo disponible, de manera que baje la desocupación voluntaria. C. Un aumento de la productividad marginal física del trabajo en las industrias que producen artículos para asalariados. Para usar el término adecuado del profesor Pigot, aplicable a los artículos de cuyo precio depende la utilidad del salario nominal. O D. Un aumento en el precio de los artículos para no asalariados relativamente al de los que sí lo son, acompañado por un desplazamiento de los gastos de quienes no ganan salarios de los artículos para asalariados a los otros artículos. Esta es, según mi leal saber y entender, la esencia de la teoría de la desocupación del profesor Pigot, la única descripción detallada que existe de la teoría clásica de la ocupación. Segundo, es cierto que las categorías anteriores son inteligibles debido a que la población rara vez desarrolla la cantidad de trabajo que desearía con el salario corriente. Porque debe reconocerse que, por regla general, si se solicitara, se contaría con más mano de obra al nivel existente del salario nominal. La escuela clásica reconcilia este fenómeno con su segundo postulado, aduciendo que mientras la demanda de mano de obra al nivel existente del salario nominal puede satisfacerse antes que todos los que deseen trabajar con estos salarios estén ocupados, tal situación se debe a un acuerdo tácito o expreso entre los trabajadores para no trabajar por menos y que si todos los trabajadores admitieran una reducción de los salarios nominales aumentaría la ocupación. De ser así, tal desocupación, aunque aparentemente involuntaria, no lo sería en sentido estricto y debería incluirse en la clase de la desocupación voluntaria, causada por los efectos de la contratación colectiva, etc. Esto exige dos observaciones, la primera de las cuales que se refiere a la actitud de los trabajadores hacia los salarios reales y a los nominales, respectivamente, no es teóricamente fundamental, pero la segunda sí lo es. Supongamos por el momento que los obreros no están dispuestos a trabajar por un salario nominal menor y que una reducción del nivel existente de los salarios nominales conduciría mediante huelgas o por cualquier otro medio a que parte de la mano de obra realmente ocupada se retirará del mercado. Se deduce de esto que el nivel presente de salarios reales mide con precisión la desutilidad marginal del trabajo. No necesariamente, porque aunque una reducción en el nivel existente de salarios nominales ocasionara retiro de trabajo, no se desprende de ello que una baja en el valor del salario nominal, medido en artículos para asalariados, produciría el mismo resultado si fuera debida a un alza en el precio de las mercancías respectivas. En otras palabras, puede suceder que dentro de ciertos límites lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real. La escuela clásica ha supuesto tácitamente que esto no significa una variación importante en su teoría, pero no es así, porque si la oferta de mano de obra no es función del salario real como su única variable, su argumento se derrumba enteramente y deja el problema de que la ocupación será muy indeterminada. Los autores de esta escuela no parecen haberse dado cuenta de que su curva de oferta de mano de obra se desplazará con cada movimiento de los precios, a menos que tal oferta sea función dependiente solo del salario real. De este modo, su método está supeditado a sus particulares suposiciones y no puede adaptarse para examinar el caso más general. Ahora bien, la experiencia diaria nos dice sin dejar lugar a duda que, lejos de ser una mera posibilidad, aquella situación en que los trabajadores estipulan, dentro de ciertos límites, un salario nominal y no real, es el caso normal. Si bien los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran a abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancías para asalariados. Se dice algunas veces que sería ilógico por parte de la mano de obra resistir una rebaja del salario nominal y no otra del salario real. Por razones que damos más adelante, página 27, y afortunadamente como veremos después, esto puede no estar tan falto de lógica como parece a primera vista, pero lógica o ilógica, esta es la conducta real de los obreros.
Más aún, el aserto de que la falta de ocupación que caracteriza una depresión se debe a la negativa de los obreros a aceptar una rebaja en el salario nominal no se apoya en hechos. No es muy exacto decir que la desocupación en Estados Unidos en 1932 se debió a la obstinada negativa del trabajo a aceptar una rebaja en los salarios nominales, o a la tenaz demanda de un salario real superior al que consentía la productividad del sistema económico. Son amplias las variaciones que sufre el volumen de ocupación sin que haya ningún cambio aparente en las exigencias mínimas reales de los obreros ni en su productividad. Los obreros no son ni mucho menos más obstinados en la depresión que en el auge, ni flaquea su productividad física. Estos hechos de la experiencia son prima facie, un motivo para poner en tela de juicio la propiedad del análisis clásico. Sería interesante observar los resultados de una investigación estadística acerca de las verdaderas relaciones entre los cambios del salario nominal y los del real. En el caso de una modificación privativa de una industria dada, uno podría esperar que el cambio en los salarios reales ocurriera en el mismo sentido que en los nominales. Pero cuando hay alteraciones en el nivel general de los salarios, se encontrará, según creo, que las modificaciones de los reales que va unida a la de los nominales, lejos de presentarse normalmente en el mismo sentido, ocurrirá casi siempre en el contrario, es decir, que cuando los salarios nominales se eleven, los salarios reales bajan, y que cuando aquellos descienden, estos suben. Tal cosa se debe a que, en periodo corto, los salarios nominales descendentes y los reales ascendentes son cada uno de ellos por razones privativas, fenómenos ligados a la baja de la ocupación, pues aunque los obreros están más dispuestos a aceptar reducciones en su remuneración al bajar el empleo, los salarios reales suben inevitablemente en las mismas circunstancias debido al mayor rendimiento marginal de un determinado equipo de capital cuando la producción disminuye. Si efectivamente fuera cierto que el salario real existente es un mínimo por debajo del cual no pudiera contarse en cualquier circunstancia con más trabajo que el empleado en la actualidad, no existiría la desocupación involuntaria, aparte de la friccional. Sin embargo, sería absurdo suponer que siempre es así, porque generalmente hay más mano de obra disponible que la ahora empleada al salario nominal vigente. Aun cuando el precio de las mercancías para asalariados esté subiendo y en consecuencia el salario real bajando, si esto es verdad, la equivalencia de tales mercancías con el salario nominal existente no es una indicación precisa de la desutilidad marginal del trabajo y el segundo postulado no es válido. Hay otra objeción más importante. El segundo postulado parte de la idea de que los salarios reales de los trabajadores dependen de los contratos que estos celebran con los empresarios. Se admite, por supuesto, que estos convenios se realizan de hecho en términos monetarios e incluso que los salarios reales aceptables por los obreros no son enteramente independientes del correspondiente salario nominal. Sin embargo, se toma este salario nominal, al que se ha llegado por dicho procedimiento para determinar el real. De este modo, la teoría clásica supone que los obreros tienen siempre la posibilidad de reducir su salario real, aceptando una rebaja en el nominal. El postulado de que el salario real tiende a igualarse con la desutilidad marginal del trabajo claramente supone que los obreros están en posición de fijar por sí mismos su salario real, aunque no el volumen de ocupación que de él se deriva. La teoría tradicional sostiene, en pocas palabras, que los convenios sobre salarios entre empresarios y trabajadores determinan el salario real, de manera que, suponiendo la libre competencia entre patrones y ninguna combinación restrictiva entre ellos, entre los trabajadores estos pueden, si lo desean, hacer coincidir sus salarios reales con la desutilidad marginal del trabajo, resultante del empleo ofrecido por los empresarios con dicho salario. De no ser cierto esto, no queda razón alguna para esperar que exista tendencia a la igualdad entre el salario real y la desutilidad marginal del trabajo. No debe olvidarse que las conclusiones clásicas pretenden ser aplicables al trabajo en su totalidad, y no quiere decir simplemente que un individuo aislado pueda obtener empleo aceptando una reducción de su salario nominal que sus compañeros rehúsan. Se suponen aplicables lo mismo a un sistema cerrado que a otro abierto, y que no depende de las características de un sistema abierto.
ni de los efectos de una reducción de los salarios nominales en un solo país sobre su comercio exterior, que está, por supuesto, completamente fuera del campo de este estudio. Tampoco se basan en las consecuencias indirectas de ciertas reacciones que una reducción en las nóminas de salarios en términos monetarios ejercen sobre el sistema bancario y el estado del crédito, efectos que examinaremos detalladamente en el capítulo 19. Las conclusiones se basan en la creencia de que en un sistema cerrado una reducción en el salario general en el nivel general de los salarios nominales irá acompañada, al menos en periodos cortos, y sujeta solo a salvedades de poca monta por cierta reducción de los salarios reales, que no siempre es proporcional. Ahora bien, el supuesto de que el nivel general de los salarios reales depende de los convenios entre empresarios y trabajadores sobre la base de salarios nominales no es cierto de manera evidente. En realidad es extraño que se hayan hecho tan frágiles intentos para demostrarlo o refutarlo, porque está muy lejos de concordar con el sentido general de la teoría clásica, la cual nos ha enseñado a creer que los precios están determinados por el costo primo marginal, medido en dinero, y que los salarios nominales influyen sustancialmente en dicho costo. De este modo, si los salarios nominales cambian, debería esperarse que la escuela clásica sostuviera que los precios cambiaran casi en la misma proporción, dejando el nivel de los salarios reales y el de la desocupación prácticamente lo mismo que antes, explicando que cualquier pequeña ganancia o pérdida del trabajo se efectuaría a expensas de las ganancias o de otros elementos del costo marginal, que no han sido tocados. Parece ser, sin embargo, que los clásicos se han desviado de este punto de vista, en parte a causa de su arraigada convicción de que los obreros están en posibilidad de fijar su propio salario, y en parte quizá por la preocupación que los precios dependen de la cantidad de dinero. La creencia en el principio de que los obreros están siempre en posibilidad de poder determinar su propio salario real, una vez aceptada, se ha sostenido porque se confunde con la afirmación de que tienen siempre a su disposición los medios para fijar qué salario real corresponderá a la ocupación plena, es decir, al volumen máximo de ocupación compatible con un salario real dado. Para resumir, existen dos objeciones contra el segundo postulado de la teoría clásica. La primera hace relación a la conducta real de los obreros, una baja en los salarios reales debida a un alza de precios permaneciendo iguales a los nominales no produce por regla general una disminución de la oferta de la mano de obra disponible al nivel del salario corriente, por debajo del volumen de ocupación anterior al alza de los precios. Suponer lo contrario equivale a admitir que todos aquellos que por el momento están sin ocupación, aunque deseosos de trabajar al salario corriente, retirarán su oferta de trabajo si el costo de la vida se eleva un poco. A pesar de todo, esta extraña hipótesis parece servir de base a la Theory of Unemployment del profesor Pigot, y es la que todos los miembros de la escuela ortodoxa admiten tácitamente. La otra y más importante objeción que desarrollaremos en los capítulos siguientes surge de nuestra inconformidad con el supuesto de que el nivel general de los salarios reales están directamente determinado por el carácter de los convenios sobre salarios. Al suponer tal cosa, la escuela clásica resbaló, cayendo en una hipótesis ilícita, porque los obreros en un conjunto no pueden disponer de un medio que les permita hacer coincidir el equivalente del nivel general de los salarios nominales en artículos para asalariados, con la desigualdad marginal del volumen de ocupación existente. Es posible que no exista un procedimiento para que el trabajador pueda reducir su salario real a una cantidad determinada revisando los convenios monetarios con los empresarios. Este será nuestro caballo de batalla y trataremos de demostrar que, en primer término, son otras varias las fuerzas que determinan el nivel general de los salarios reales. El esfuerzo por dilucidar este problema será una de nuestras mayores preocupaciones. Vamos a sostener que ha existido una confusión fundamental respecto a la forma en que opera la realidad a este respecto a la economía en que vivimos. Tercero, aunque a menudo se cree que la lucha por los salarios monetarios entre individuos y grupos determina el nivel general de los salarios reales, de hecho tiene otra finalidad,
Desde el momento que existe movilidad imperfecta del trabajo y que los salarios no tienden a producir igualdad precisa de ventajas netas para diferentes ocupaciones, cualquier individuo o grupo de individuos que consienta una reducción de sus salarios nominales en la relación con otros sufrirá una disminución relativa de sus salarios reales, cosa que basta para justificar su resistencia a ella. Por el contrario, sería impracticable oponerse a toda reducción de los salarios reales debida a un cambio en el poder adquisitivo del dinero, que afecta a todos los trabajadores por igual y de hecho, por lo general, no se opone resistencia a esta clase de fenómenos a menos que sean extremos. Más aún, la oposición a las reducciones en los salarios nominales aplicada a determinadas industrias no levanta la misma barrera insuperable a un aumento en la ocupación global que resultaría de una oposición parecida a toda disminución de los salarios reales. En otras palabras, la lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores y no a su promedio por unidad de ocupación, que depende, como veremos, de un conjunto de fuerzas diferentes. El efecto de la unión de un grupo de trabajadores consiste en proteger su salario real relativo. El nivel general de los salarios reales depende de otras fuerzas del sistema económico. Así tenemos la suerte de que los trabajadores, bien que inconscientemente, son por instinto economistas más razonables que la escuela clásica en la medida en que se resisten a permitir reducciones de salarios nominales que nunca o rara vez son de carácter general, aun cuando el equivalente real existente de estos salarios exceda de la desutilidad marginal del volumen de ocupación correspondiente. Lo mismo que cuando, por otra parte, no se oponen a las disminuciones del salario real que acompañan a los aumentos en el volumen total de ocupación, a menos que lleguen al extremo de amenazar con una reducción del salario real por debajo de la desutilidad marginal del volumen existente de ocupación. Todo sindicato opondrá cierta resistencia, pero como ninguno pensaría en declarar una huelga cada vez que aumente el costo de la vida, no presentan obstáculos a un aumento en el volumen total de ocupación como lo pretende la escuela clásica. Cuarto, debemos definir ahora la tercera clase de desocupación, la llamada involuntaria, en sentido estricto cuya posibilidad de existencia no admite la teoría clásica. Adviértase que por desocupación involuntaria no queremos decir la mera existencia de una capacidad inagotable de trabajo. Una jornada de 8 horas no significa desocupación, aunque no esté más allá de la capacidad humana de trabajar 10. Ni tampoco consideraríamos como desocupación involuntaria el abandono del trabajo por un grupo de obreros porque les parezca mejor no trabajar que admitir menos de cierta remuneración. Más aún, será conveniente eliminar la desocupación friccional de nuestra definición, la cual queda por tanto como sigue: los hombres se encuentran involuntariamente sin empleo cuando, en el caso de que se produzca una pequeña alza en el precio de los artículos para asalariados en relación con el salario nominal, tanto la oferta total de mano de obra dispuesta a trabajar por el salario nominal corriente como la demanda total de la misma a dicho salario son mayores que el volumen de ocupación existente. El capítulo siguiente daremos otra definición que sin embargo equivale a lo mismo. De esta definición se deduce que la igualdad entre el salario real y la desutilidad marginal de la ocupación presupuesta por el segundo postulado, interpretado de modo realista, corresponde a la ausencia de la desocupación involuntaria. Describiremos este estado de cosas como ocupación plena, con la que son compatibles tanto la desocupación debida a resistencias como la voluntaria. Esto está de acuerdo, como veremos, con otras características de la escuela clásica que más bien se considera como una teoría de la distribución en condiciones de ocupación plena. En la medida en que los postulados clásicos sean válidos, la desocupación, que en el sentido anterior es involuntaria, no puede existir. La desocupación aparente debe en consecuencia ser resultado de una pérdida temporal del trabajo del tipo de cambio de un trabajo a otro, o de una demanda intermitente de factores altamente especializados, o del efecto de la cláusula de inclusión de un sindicato sobre la ocupación libre. Por eso los escritores que siguen la tradición clásica
pasado por alto el supuesto especial que cimienta su teoría, han llegado inevitablemente a la conclusión perfectamente lógica, de acuerdo con su hipótesis, de que la desocupación visible, salvo las excepciones admitidas, tiene que ser consecuencia, a fin de cuentas, de que los factores no empleados se nieguen a aceptar una remuneración que corresponda a su productividad marginal. Un economista clásico puede simpatizar con el obrero cuando éste se niega a aceptar una reducción de su salario monetario y admitirá que puede no ser inteligente obligarle a sujetarse a condiciones transitorias. Pero la integridad científica lo fuerza a declarar que esta negativa es, a pesar de todo, el motivo último de la dificultad. Evidentemente, sin embargo, si la teoría clásica es aplicable solo al caso de la ocupación plena, es una falacia aplicarla a los problemas de la desocupación involuntaria. Si tal cosa existe, ¿quién lo negará? Los teóricos clásicos se asemejan a los geómetras euclidianos en un mundo no euclidiano quienes al describir que en la realidad las líneas aparentemente paralelas se encuentran con frecuencia, las críticas por no conservarse derechas como único remedio para los desafortunados tropiezos que ocurren. No obstante, en verdad, no hay más remedio que tirar por la borda el axioma de las paralelas y elaborar una geometría no euclidiana. Hoy la economía exige algo semejante. Necesitamos desechar el segundo postulado de la doctrina clásica y elaborar la teoría del comportamiento de un sistema en el cual sea posible la desocupación involuntaria en su sentido riguroso. Quinto, al recalcar nuestro punto de partida diverge del sistema clásico, no debemos olvidar una concordancia importante, porque mantendremos el primer postulado como hasta aquí, sujeto únicamente a las mismas correcciones hechas a la teoría clásica, y debemos detenernos un momento a considerar lo que entraña. Quiere decir que con una determinada organización, equipo y técnica, los salarios reales y el volumen de producción están relacionados en una sola forma, de tal manera que en términos generales un aumento de la ocupación solo puede producir acompañada de un descenso de la tasa de salarios reales. Así pues, no discuto este hecho vital que los economistas clásicos han considerado como irrevocable. En un estado conocido de organización, equipo y técnica, el salario real que gana una unidad de trabajo tiene una correlación única inversa con el volumen de ocupación. Por eso, si esta última aumenta, entonces en periodos cortos la remuneración por unidad de trabajo medida en mercancías para asalariados debe por lo general descender y las ganancias elevarse. Este es simplemente el anverso de la proposición familiar de que normalmente la industria trabaja en condiciones de rendimientos decrecientes en periodos cortos, durante los cuales se supone que permanecen constantes el equipo, etc. En tal forma que el producto marginal de las industrias de artículos para asalariados necesariamente se reduce a medida que crece la ocupación. Sin duda, en la medida que esta proposición sea válida, cualquier medio de aumentar la ocupación tiene que ocasionar al mismo tiempo una reducción del producto marginal y, en consecuencia, otra de la magnitud de los salarios, medida en dicho producto. Pero una vez abandonado el segundo postulado, una baja de la ocupación, aunque necesariamente asociada con el hecho de que la mano de obra perciba un salario de valor igual a una cantidad mayor de bienes para asalariados, no se debe necesariamente a que la mano de obra demande mayor cantidad de tales bienes, y el que la mano de obra esté dispuesto a aceptar menores salarios nominales no es por fuerza un remedio a la desocupación. La teoría de los salarios en relación con el empleo a que nos estamos refiriendo no puede aclararse por entero hasta llegar al capítulo 19 y su apéndice. Sexto, desde los tiempos de Say y Ricardo, los economistas clásicos han enseñado que la oferta crea su propia demanda, queriendo decir con esto de manera señalada, aunque no claramente definida, que el total de los costos de producción debe necesariamente gastarse por completo, directa o indirectamente, en comprar los productos. En los Principles of Political Economy de Mill, la doctrina está expresamente expuesta. 2 puntos.
Los medios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes. Los medios de que dispone cada persona para pagar la producción de otras consisten en los bienes que posee. Todos los vendedores son inevitablemente, y por el sentido mismo de la palabra, compradores. Si pudiéramos duplicar repentinamente las fuerzas productoras de un país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta de bienes en todos los mercados, pero al mismo tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. Todos ejercerían una demanda y una oferta dobles. Todos podrían comprar el doble porque tendrían 2 veces más que ofrecer en cambio. Cierro comillas. Como corolario de la misma doctrina, se ha expuesto que cualquier acto individual de abstención de consumir conduce necesariamente a que el trabajo y los bienes retirados, así de la provisión del consumo, se inviertan en la producción de riqueza en forma de capital y equivale a lo mismo. El siguiente párrafo de Pure Theory of Domestic Values de Marshall ilustra el punto de vista tradicional. Abro comillas. El ingreso total de una persona se gasta en la compra de bienes y servicios. Cierto que generalmente se dice que un hombre gasta parte de su ingreso y ahorra la otra, pero es un axioma económico muy conocido que el hombre compra trabajo y bienes con aquella parte de su ingreso que ahorra, del mismo modo que lo hace con la que gasta. Se dice que gasta cuando procura obtener satisfacción presente de los bienes y servicios que compra y que ahorra cuando el trabajo y los bienes que compra los dedica a la producción de riqueza de la cual espera derivar medios de satisfacción en el futuro. Cierro comillas. Es verdad que no sería fácil citar párrafos semejantes en los trabajos posteriores de Marshall o de Edgeworth o del profesor Pigot. En la actualidad, la doctrina no se expone en forma tan cruda, pero, sin embargo, es el soporte de la teoría clásica en conjunto, ya que sin él ésta se derrumbaría. Los economistas contemporáneos, que podrían titubear en estar de acuerdo con Mill, no vacilan en aceptar las conclusiones que requieren su doctrina como premisa. La versión moderna de la tradición clásica consiste en la convicción frecuente, por ejemplo, en casi todos los trabajos del profesor Pigot, de que el dinero no trae consigo diferencias reales, excepto las propias de la fricción, y de que la teoría de la producción y la ocupación pueden elaborarse como si estuvieran basadas en los cambios reales y con el dinero introducido superficialmente en un capítulo posterior. El pensamiento contemporáneo está todavía profundamente impregnado de la noción de que si la gente no gasta su dinero en una forma, lo gastará en la otra. En verdad, los economistas de la posguerra rara vez logran sostener este punto de vista firmemente, porque su pensamiento de hoy está excesivamente permeado de la tendencia contraria y los hechos de la experiencia están obviamente en desacuerdo con su opinión anterior. Pero no han sacado consecuencias de bastante alcance ni han modificado su teoría fundamental. En primer lugar, estas conclusiones pueden haberse aplicado al tipo de economía en que vivimos actualmente por falsa analogía con alguna de trueque, como la de Robinson Crusoe, en la cual los ingresos que los individuos consumen o retienen como resultado de su actividad productiva son real y exclusivamente la producción en especie resultante de dicha actividad. Pero fuera de esto, la conclusión de que los costos de producción se cubren siempre globalmente con los productos de las ventas derivadas de la demanda es muy aceptable, porque resulta difícil distinguirla de otra proposición semejante que es indudable, la de que el ingreso global percibido por todos los elementos de la comunidad relacionados con una actividad productiva necesariamente tienen un valor igual al valor de la producción. De manera semejante, es natural suponer que todo acto de un individuo que lo enriquece sin que aparentemente quite nada a algún otro, debe también enriquecer a la comunidad en conjunto, de tal modo que un acto de ahorro individual conduce inevitablemente a otro paralelo de inversión, porque una vez más es indudable que la suma de los incrementos netos de la riqueza de los individuos debe ser exactamente igual al total del incremento neto de la riqueza de la comunidad. Sin embargo, quienes piensan de este modo se engañan, como resultado de una ilusión óptica, que hace a dos actividades esencialmente diversas aparentemente iguales. Caen en una falacia al suponer que existe un eslabón que liga las decisiones de abastecerse del consumo presente
con las que proveen al consumo futuro, siendo así que los motivos que determinan las segundas no se relacionan en forma simple con los que determinan las primeras. Por tanto, el supuesto de la igualdad entre el precio de demanda y el de oferta de la producción total es el que debe considerarse como el axioma de las paralelas de la teoría clásica. Esto admitido, todo lo demás se deduce fácilmente. Las ventajas sociales de la frugalidad privada o nacional, la actitud tradicional hacia la tasa de interés, la teoría clásica de la desocupación, la teoría cuantitativa del dinero, las ventajas evidentes del laissez-faire con respecto al comercio exterior y muchas otras cosas que habremos de poner en tela de juicio. Séptimo, en diversos lugares de este capítulo hemos hecho depender la teoría clásica sucesivamente de los siguientes supuestos. Primero, que el salario real es igual a la desutilidad marginal de la ocupación existente. Segundo, que no existe eso que se llama desocupación involuntaria en sentido riguroso. Tercero, que la oferta crea su propia demanda en el sentido de que el precio de la demanda global es igual al precio de la oferta global para cualquier nivel de producción y de ocupación. Estos tres supuestos, no obstante, quieren decir lo mismo, en el sentido de que todos subsisten o se desploman juntos, pues cualquiera de ellos supone lógicamente a los otros dos. Capítulo 24. Notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general. Primero, los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Es evidente el nexo de la teoría anteriormente expuesta con lo primero, pero también es importante para lo segundo en dos aspectos. Desde fines del siglo XIX se ha logrado considerablemente progreso en la eliminación de las grandes diferencias de riqueza y de ingreso por medio de la imposición directa, impuestos sobre los ingresos e impuestos sobre herencias, especialmente en la Gran Bretaña. Muchos desearían llevar este proceso mucho más lejos, pero se lo impiden dos reflexiones: el temor de hacer de la evasión hábil un negocio demasiado atractivo y también de disminuir indebidamente el incentivo de correr riesgos. Pero principalmente, en mi opinión, por la creencia de que el crecimiento del capital depende del vigor de las razones que impulsan al ahorro individual y que una gran producción de ese crecimiento depende de los ahorros que hagan los ricos de lo que les sobra. Nuestro razonamiento no afecta la primera de estas reflexiones, pero puede modificar considerablemente la actitud que asuman hacia la segunda, pues ya hemos visto que, mientras se mantenga la ocupación plena, el crecimiento del capital no depende en absoluto de la escasa propensión a consumir, sino que por el contrario, ésta lo estorba. Y solo en condiciones de ocupación plena una pequeña propensión a consumir puede llevar al aumento del capital. Además, la experiencia sugiere que en las condiciones existentes el ahorro por medio de instituciones y de fondos de reserva es más que adecuado y que las medidas tendientes a redistribuir los ingresos de una forma que tenga probabilidades de elevar la propensión a consumir pueden ser positivamente favorables al crecimiento del capital. La confusión que priva en la mente del público sobre este asunto se pone de relieve por la creencia generalizada de que los impuestos sobre herencias son los responsables de la reducción de la riqueza de capital de un país, suponiendo que el Estado aplique los productos de estos impuestos a sus gastos ordinarios, de manera que los impuestos sobre ingresos y el consumo se reduzcan o eviten proporcionalmente. Es claro que una política fiscal de altos impuestos sobre herencias tiene el efecto de aumentar la propensión a consumir de la comunidad, pero como un crecimiento de la propensión habitual a consumir servirá en términos generales, es decir, excepto en condiciones de ocupación plena, para aumentar al mismo tiempo el aliciente para invertir. La inferencia que comúnmente se hace es precisamente la opuesta a la verdad. De este modo, nuestro razonamiento lleva a la conclusión de que, en las condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza, lejos de depender de la abstinencia de los ricos, como generalmente se supone,
tiene más probabilidades de encontrar en ella un impedimento. Queda pues eliminada una de las principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza. No digo que no haya otras razones infectadas por nuestra teoría que sean capaces de justificar cierta desigualdad en determinadas circunstancias, pero elimina la razón más importante que hasta ahora nos ha hecho pensar en la prudencia de avanzar con cautela. Esto afecta particularmente nuestra actitud hacia los impuestos sobre herencias, porque existen ciertas justificaciones de la desigualdad de ingresos que no pueden aplicarse a la de herencias. Por mi parte, creo que hay justificación social y psicológica de grandes desigualdades en los ingresos y en la riqueza, pero no para tan grandes disparidades como existen en la actualidad. Hay valiosas actividades humanas cuyo desarrollo exige la existencia del estímulo de hacer dinero y la atmósfera de la propiedad privada de riqueza. Además, ciertas inclinaciones humanas peligrosas pueden orientarse por cauces comparativamente inofensivos con la existencia de oportunidades para hacer dinero y tener riqueza privada, que, de no ser posible satisfacerse de este modo, pueden encontrar un desahogo en la crueldad, en temeraria ambición de poder y autoridad, y otras formas de engrandecimiento personal. Es preferible que un hombre tiranice su saldo en el banco que a sus conciudadanos, y aunque se dice algunas veces que lo primero conduce a lo segundo, en ocasiones por lo menos es una alternativa. Pero para estimular estas actividades y la satisfacción de estas inclinaciones, no es necesario que se practique el juego con apuestas y riesgos tan grandes como ahora. Apuestas y riesgos mucho menores pueden servir para el caso con el mismo resultado, tan pronto como los jugadores se acostumbren a ellos. La tarea de transmutar la naturaleza humana no debe confundirse con la de manejarla. Aunque en el estado ideal los hombres pueden haber sido enseñados, inspirados o educados de manera que no se interesen en tales apuestas. Aún puede ser sensato y prudente para un estadista permitir que se practique el juego, bien que sujeto a reglas y limitaciones en tanto que el común de los hombres, o por lo menos una parte importante de la comunidad, se adhiera de hecho y fuertemente a la pasión de hacer dinero. Segundo, sin embargo, del argumento se puede sacar otra conclusión más fundamental relacionada con las futuras desigualdades de riqueza, a saber, nuestra teoría del interés. Hasta aquí hemos encontrado la justificación de una tasa de interés moderadamente alta en la necesidad de dar suficiente estímulo al ahorro, pero hemos demostrado que la extensión del ahorro efectivo está determinada necesariamente por el volumen de inversión y que éste se fomenta por medio de una tasa de interés baja, a condición de que no intentemos alentarla, de este modo hasta más allá del nivel que corresponde a la ocupación plena. Así, lo que más nos conviene es reducir la tasa de interés hasta aquel nivel en que haya proporcionalmente a la curva de la eficiencia marginal del capital ocupación plena. No puede haber duda de que este criterio servirá para hacer bajar la tasa de interés mucho más allá del nivel que hasta ahora ha privado, y en la medida en que pueden adivinarse las diversas curvas de eficiencia marginal del capital que corresponden a cantidades crecientes de éste, es probable que la tasa de interés se reduzca en forma sostenida si fuera posible mantener condiciones de ocupación plena con mayor o menor fijeza, desde luego a menos que haya una modificación excesiva en la propensión global a consumir. Estoy seguro de que la demanda de capital está limitada estrictamente en el sentido de que no sería difícil aumentar la existencia del mismo hasta que su eficiencia marginal descendiera a una cifra muy baja. Esto no querría decir que el uso de instrumentos de capital no costase casi nada, sino solo que su rendimiento habría de cubrir poco más que su agotamiento por desgaste y obsolencia. Más cierto margen para cubrir el riesgo y el ejercicio de la habilidad y el juicio. En resumen, el rendimiento global de los bienes durables durante toda su vida cubriría justamente, como en el caso de los de corta duración, los costos de trabajo de la producción más un margen para el riesgo y el costo de la habilidad y la supervisión.
Ahora bien, aunque este estado de cosas sería perfectamente compatible con cierto grado de individualismo, significaría, sin embargo, la eutanasia del rentista y, en consecuencia, la del poder de opresión acumulativo del capitalista para explotar el valor de escasez del capital. Hoy, el interés no recompensa de ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra. El propietario de capital puede obtener interés porque aquel escasea, lo mismo que el dueño de la tierra puede percibir renta debido a que su provisión es limitada. Pero mientras posiblemente haya razones intrínsecas para la escasez de tierra, no las hay para las de capital. Una razón intrínseca para semejante limitación en el sentido de un sacrificio genuino que sólo pudiera organizarse por la oferta de una recompensa en forma de interés no existiría a la larga, excepto en el caso de que la propensión individual a consumir demostrara ser de tal carácter que el ahorro neto en condiciones de ocupación plena terminara antes de que el capital hubiera llegado a ser lo bastante abundante. Pero aún así, todavía sería posible que el ahorro colectivo pudiera mantenerse por medio de la intervención del Estado a un nivel que permitiera el crecimiento del capital hasta que dejara de ser escaso. Veo, por tanto, el aspecto rentista del capitalismo como una fase transitoria que desaparecerá tan pronto como haya cumplido su destino, y con la desaparición del aspecto rentista sufrirán un cambio radical otras muchas cosas que hay en él. Además, será una gran ventaja en el orden de los acontecimientos que defiendo, que la eutanasia del rentista, del inversionista que no tiene ninguna misión, no será algo repentino, sino una continuación gradual, aunque prolongada, de lo que hemos visto recientemente en Gran Bretaña, y no necesitará de un movimiento revolucionario. Por tanto, en la práctica podríamos proponernos lograr un aumento en el volumen de capital hasta que deje de ser escaso, de manera que el inversionista sin funciones no reciba ya bonificación alguna, y elaborar un plan de imposición directa que deje a la inteligencia, a la determinación, a la habilidad ejecutiva del financiero, al empresario, servir activamente a la comunidad en condiciones razonables de remuneración. Al mismo tiempo debemos reconocer que sólo la experiencia puede mostrar hasta qué punto la voluntad popular, incorporada a la política del Estado, debiera dirigirse al aumento y refuerzo del aliciente para invertir, y hasta qué punto es prudente estimular la propensión media a consumir, sin abandonar nuestro objetivo de privar al capital de su valor de escasez en una o dos generaciones. Puede resultar que la propensión a consumir se fortalezca con tanta facilidad por los efectos de una tasa de interés descendente que pueda alcanzarse la ocupación plena con una tasa de acumulación poco mayor que la presente. En este caso, un plan para recargar más con impuestos a los grandes ingresos y ocupación plena con una tasa de acumulación considerablemente inferior al nivel corriente, no debe suponerse que yo niegue la posibilidad o aún la probabilidad de ese resultado, porque en semejantes asuntos resulta temerario predecir cómo reaccionará la generalidad de los hombres ante un cambio en el medio ambiente. Sin embargo, si fuera fácil alcanzar una aproximación a la ocupación plena con una tasa de acumulación no mucho mayor que la presente, por lo menos se habría resuelto un problema de relieve, quedando pendiente para decidir por separado la proporción y los medios según los cuales es debido y razonable hacer un llamamiento a la generación actual para que restrinja su consumo, de manera que pueda lograrse a través del tiempo el estado de inversión completa para sus descendientes. Tercero, las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras en otros respectos, pues si bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada, hay muchos campos de actividad a los que no afecta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir a través de su sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizás por otros medios. Por otra parte, parece improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar otra de inversión óptima. Creo, por tanto, que una socialización bastante completa
de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena. Aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada. Pero fuera de esto, no se aboga francamente por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción la que conviene al Estado asumir. Si éste es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la tasa básica de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que le corresponde. Además, las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad. Nuestra crítica de la teoría económica clásica aceptada no ha consistido tanto en buscar los defectos lógicos de su análisis como en señalar que los supuestos tácticos en que se basa se satisfacen rara vez o nunca, con la consecuencia de que no puede resolver los problemas económicos del mundo real. Pero sí nuestros controles centrales logran establecer un volumen global de producción correspondiente a la ocupación plena tan aproximadamente como sea posible. La teoría clásica vuelve a cobrar fuerza de aquí en adelante. Si damos por sentado el volumen de la producción, es decir, que está determinado por fuerzas exteriores al esquema clásico de pensamiento, no hay objeción que oponer contra su análisis de la manera en que el interés personal determinará lo que se produce, en qué proporciones se combinarán los factores de la producción con tal fin y cómo se distribuirá entre ellos el valor del producto final. Insistimos en que si nos hemos ocupado del problema de la frugalidad de una manera diferente, no hay objeción que oponer a la teoría clásica moderna por lo que respecta al grado de conciliación entre las ventajas públicas y privadas, en condiciones de competencia perfecta e imperfecta respectivamente. De este modo, fuera de la necesidad de controles centrales para lograr el ajuste entre la propensión a consumir y el aliciente para invertir, no hay más razón para socializar la vida económica que la que existía antes. De una manera concreta, no veo razón para suponer que el sistema existente emplee mal los factores de producción que se utilizan. Por supuesto que hay errores de previsión, pero estos no podrían evitarse centralizando las decisiones. Cuando de 10 millones de hombres deseosos de trabajar y hábiles para el caso están empleados 9 millones, no existe nada que permita afirmar que el trabajo de estos 9 millones esté mal empleado. La queja en contra del sistema presente no consiste en que estos 9 millones deberían estar empleados en tareas diversas, sino en que las plazas debieran ser suficientes para el millón restante de hombres. En lo que ha fallado el sistema actual ha sido en determinar el volumen del empleo efectivo y no su dirección. Por eso coincido con Gesell en que al llenar los vacíos de la teoría clásica no se echa por tierra el sistema de Manchester, sino que se indica la naturaleza del medio que requiere el libre juego de las fuerzas económicas para realizar al máximo toda la potencialidad de la producción. Los controles centrales necesarios para alcanzar la ocupación plena llevan consigo, por supuesto, una gran parte de las funciones tradicionales del gobierno. Además, la teoría clásica moderna ha llamado ella misma la atención sobre las variadas condiciones en que el libre juego de las fuerzas económicas puede necesitar que se las doble o guíe. Pero todavía quedará amplio campo para el ejercicio de la iniciativa y la responsabilidad privadas. Dentro de ese campo seguirán siendo válidas aún las ventajas tradicionales del individualismo. Detengámonos por un momento a recordar cuáles son estas ventajas. En parte lo son de eficacia, las de la centralización y del juego del interés personal. Desde el punto de vista de la eficacia, las ventajas de la descentralización de las decisiones y de la responsabilidad individual son mayores aún quizá de lo que el siglo XVIII supuso, y la reacción contra el llamado al interés personal puede haber ido demasiado lejos.
Pero, por encima de todo, el individualismo es la mejor salvaguarda de la libertad personal si puede ser purgado de sus defectos y abusos, en el sentido de que, comparado con cualquier otro sistema, amplía considerablemente el campo en que puede manifestarse la facultad de elección personal. También es la mejor protección de la vida variada, que brota precisamente de este extendido campo de la facultad de elección, cuya pérdida es la mayor de las desgracias del Estado homogéneo o totalitario, porque esta variedad preserva las tradiciones que encierran lo que de más seguro y venturoso escogieron las generaciones pasadas. Colorea el presente con las diversificaciones de su fantasía y siendo subordinada inseparable de la experiencia, así como de la tradición y la imaginación, es el instrumento más poderoso para mejorar el futuro. Por consiguiente, mientras el ensanchamiento de las funciones del gobierno, que supone la tarea de ajustar la propensión a consumir con el aliciente para invertir, parecería a un publicista del siglo XIX o a un financiero norteamericano contemporáneo una limitación espantosa al individualismo. Yo las defiendo, por el contrario, tanto porque son el único medio practicable de evitar la destrucción total de las formas económicas existentes, como por ser condición del funcionamiento afortunado de la iniciativa individual. Porque si la demanda efectiva es deficiente, no solo resulta intolerable el escándalo público de los recursos desperdiciados, sino que el empresario individual que procura ponerlos en acción opera en lucha desigual contra las fuerzas contrarias. El juego de azar que practica está plagado de ceros, de tal manera que los jugadores en conjunto perderán si tienen la energía y la fe suficientes para jugar todas las cartas. Hasta ahora el crecimiento de la riqueza mundial ha sido menor que el conjunto de ahorros positivos de los individuos y la diferencia se ha compuesto de las pérdidas de aquellos cuyo valor e iniciativa no se han completado con habilidad excepcional o desausada buena fortuna. Pero si la demanda efectiva es adecuada, bastará con la habilidad y la buena suerte ordinarias. Los sistemas de los estados totalitarios de la actualidad parecen resolver el problema de la desocupación a expensas de la eficacia y la libertad. En verdad, el mundo no tolerará por mucho tiempo más la desocupación, que aparte de breves intervalos de excitación va unida, y en mi opinión inevitablemente, al capitalismo individualista de estos tiempos. Pero puede ser posible que la enfermedad se cure por medio de un análisis adecuado del problema, conservando al mismo tiempo la eficiencia y la libertad. Cuarto, de paso dicho que el nuevo sistema podría ser más favorable a la paz que lo ha sido el viejo. Vale la pena repetir y subrayar este aspecto. La guerra tiene varias causas. Los dictadores y personas semejantes a quienes la guerra ofrece, por lo menos en calidad de esperanza, una excitación placentera, no encuentran dificultad en fomentar la belicosidad natural de sus pueblos. Pero por encima de esto, facilitando su tarea de evitar la llama popular, están las causas económicas de la guerra, es decir, el empuje de la población y la competencia por los mercados. El que interesa aquí es el segundo factor, que representó papel predominante en el siglo XIX y podría volver a representarlo. En el capítulo anterior hice ver que, bajo el sistema de laissez-faire nacional, el patrón oro internacional que era el ortodoxo en la segunda mitad del siglo XIX, no había medio disponible de que pudiera echar mano el gobierno para mitigar la miseria económica en el interior, excepto el de la competencia por los mercados, porque se desechaban todas las medidas que pudieran ayudar a un estado de desocupación crónica o subocupación intermitente, excepto las que servían para mejorar la balanza comercial en las partidas relativas a mercancías y servicios. De este modo, mientras los economistas estaban acostumbrados a aplaudir el sistema internacional que prevalecía como el que proporcionaba los frutos de la división internacional del trabajo y armonizaba al mismo tiempo los intereses de las diversas naciones, ocultamente exigía un influjo menos gobierno.
Los estadistas que creían que si un país viejo y rico descuidaba la lucha por los mercados, su prosperidad decaería y se mallograría, se encontraban bajo la influencia del sentido común y de la percepción correcta del sentido del verdadero curso de los acontecimientos. Pero si bien las naciones pueden aprender a procurarse la ocupación plena con su política interna, no se necesita que haya fuerzas económicas importantes destinadas a enfrentar el interés de un país con el de sus vecinos. Todavía quedaría lugar para la división internacional del trabajo y para el crédito internacional en condiciones adecuadas, pero ya no existiría motivo apremiante para que un país necesite forzar sus mercancías sobre otro o rehusar las ofertas de sus vecinos. No porque esto fuese necesario para capacitarlo con el fin de pagar por lo que deseara comprar, sino con el objeto expreso de modificar el equilibrio de la balanza de pagos de manera que la balanza de comercio se inclinara en su favor. El comercio internacional dejaría de ser lo que es, a saber, un expediente desesperado para mantener la ocupación en el interior, forzando las ventas en los mercados extranjeros y restringiendo las compras, lo que de tener éxito simplemente desplazaría el problema de la desocupación hacia el vecino que estuviera peor dotado para la lucha y vendría a convertirse en un libre intercambio de bienes y servicios mutuamente ventajoso. Quinto, ¿será una esperanza visionaria la realización de estas ideas? ¿Tienen raíces insuficientes en las razones que gobiernan la evolución de la sociedad política? ¿Son más fuertes y obvios los intereses que contrarían que aquellos a los que favorecen? No intento dar la respuesta en este lugar. Se necesitaría un volumen de carácter distinto al de este para indicar aún en esquema las medidas prácticas que podrían darles cuerpo. Pero si las ideas son correctas, sería un error, lo predigo, discutir su fuerza en un periodo determinado. En el momento actual, la gente está excepcionalmente deseosa de un diagnóstico más fundamental, más particularmente dispuesta a recibirlo, ávida de ensayarlo con tal que fuera por lo menos verosímil. Pero fuera de este talante contemporáneo las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad que oyen voces en el aire destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, sino después de un intervalo, porque en el campo de la filosofía económica y política no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de los 25 o 30 años de edad, de manera que las ideas de los funcionarios públicos y políticos, y aun los agitadores, aplican a los acontecimientos actuales. No serán probablemente las más novedosas. Pero, tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros tanto para el mal como para el bien.